Qué gusto que estés acompañándonos en este mensaje. De verdad te agradecemos que nos estés mirando, que nos estés siguiendo a través de nuestra página de Facebook, Centro Cristiano Toluca. Es un gusto para nosotros compartirte fracciones, porciones de la Escritura, de la Palabra de Dios, que es vida para que tú que nos escuchas, tú que nos sigas, puedas tener ese encuentro con el Dios vivo, con el Señor Jesucristo. Yo quiero compartirte en este momento una porción de la Escritura que está escrita en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16. Quiero que tú me acompañes en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del versículo 13 al 20. Ponme mucha atención, por favor, en esta porción de la Escritura que voy a compartir contigo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Fíjate qué interesante es esta porción de la Escritura. En esta porción de la Escritura, en donde el Señor habla de que Jesucristo estaba en la región de Cesarea, en donde Él estaba haciendo, en este momento de la historia en que fue escrita esta porción de la Escritura, el Señor Jesucristo ya había estado en su ministerio sanando enfermos, levantando muertos, sanando leprosos, sanando cojos, sanando mudos, sanando toda clase de enfermedades. En esta porción de la Escritura, fíjate, es interesante cómo el Señor nos lleva a cosas que realmente nos llevan a meditar realmente cómo es nuestra relación con Dios. ¿Qué tanto lo conocemos? ¿Qué tan profundo es nuestra comunión con Él, de tal manera que nos pueda llevar a alertarnos y a darnos cuenta cuando algo no estamos haciendo bien, o cuando vamos por el camino correcto, haciendo lo que a Él le agrada? Él les empieza preguntando en esta porción de la Escritura que te compartí a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres? Les dice Él. ¿Quién dicen los hombres ahí en esa región de Cesarea de Filipo? ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Los hombres que lo habían conocido hasta ese día, hasta este momento que está escrita esta porción de la Escritura, habían visto los milagros de Jesús, habían visto las señales que Jesús estaba haciendo. Nadie antes de Jesucristo había hecho estas señales: levantar muertos, sanar leprosos, sanar a la gente que estaba ciega, muda. Sin embargo, este pueblo donde está redactado esta porción de la Escritura de Cesarea de Filipo, está hablando del pueblo de Dios. Dios les dio a conocer todas las profecías que ahora se estaban cumpliendo con Jesucristo. Y este pueblo estaba viendo las señales, los milagros de Jesús, pero su corazón no había sido abierto todavía para que ellos entendieran que ese hombre, Jesucristo, que estaba haciendo esos señales y prodigios, era esa persona de la cual habían profetizado los profetas del pueblo de Dios. Habían dicho que iba a venir el Mesías, el Cristo, a salvarlos, a redimirlos de la esclavitud del pecado de una vez y para siempre. Ellos estaban diciendo: seguramente es Juan el Bautista, o es Elías, o es Jeremías, o uno de los profetas. Pero en ningún momento ninguno de ellos confesó que Jesucristo era el Mesías,
Sí, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, que había venido para redimirlos de la esclavitud, de la maldición del pecado. Pero la segunda pregunta que les hace a los discípulos es muy interesante. Después de que les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y que ninguno de los hombres, ¿sí? Ninguno de los hombres dijo que él era el Mesías. Le preguntó a sus 12 discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? ¿Quién soy yo? Y ahí dice la porción de la escritura que estamos compartiendo con ustedes en este día, que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Y le dice el Señor Jesucristo, oh Pedro, qué tremendo lo que has dicho. Y eso, Pedro, que tú estás diciendo, no te lo reveló carne ni sangre. Sí, el apóstol Pedro le había dicho, tú eres el Mesías, eres el Salvador. Cristo, eso es lo que significa, el Redentor, el Salvador, el Mesías, ¿sí? Él estaba reconociendo que ese hombre con ese poder sobrenatural, que estaba sanando enfermos, que estaba haciendo grandes señales, milagros y prodigios, era el Hijo de Dios, que Dios había enviado para redimir a Israel y a todo el mundo del pecado, de la maldición del pecado y de la esclavitud de las tinieblas. Y el Señor le estaba diciendo, no te lo reveló carne ni sangre, o sea, ningún hombre te lo dijo, sino mi Padre, dice el Señor Jesucristo. El Padre, mi Padre fue el que te lo reveló. Eres bienaventurado, Pedro, porque entonces tu entendimiento ha sido abierto, tu corazón ha sido cambiado, ¿sí? El Señor te ha escogido a ti para que me conocieses a mí. Y una vez que me has conocido, Pedro, amigo, tú que me escuchas, que me ves, ¿sí? Una vez que tú has reconocido a Cristo como el Mesías, a Jesús como el Mesías, entonces el Señor te dice, tú tienes vida eterna. El Señor le estaba diciendo a Pedro, bienaventurado eres, Pedro, muy bendecido, muy favorecido, porque has reconocido que yo soy el Salvador. Y a través de ese reconocimiento, tú vas a tener perdón de pecados. Y fíjense qué más dice la palabra del Señor más adelante. Y luego le dice, y sobre esta roca, Pedro, edificaré mi iglesia. Sobre esta roca. Y tú, Pedro, le dice ahí la escritura, y tú, Pedro, ¿sí? Tú, Pedro, eres la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor no estaba hablando de que Pedro era la roca. El Señor no estaba diciendo que en Pedro iba a ser edificada la iglesia. El Señor está hablando que Él, Jesucristo, como la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores y que ha venido a ser cabeza del ángulo, sobre esa obra, fíjate bien, pon mucha atención, sobre esa obra, una vez que Pedro reconoció que Jesucristo, era el Mesías, que Jesús era el Cristo, entonces el Señor le dice, sí, sobre esa obra que yo voy a realizar en la cruz del Calvario, es que va a ser edificada la iglesia. Antes de la venida de Jesucristo a esta tierra y antes de que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario, no existía la iglesia como tal. Dios tenía un pueblo escogido, el pueblo de Israel, pero no existía la iglesia. La iglesia nació después de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y de que Él resucitó al tercer día. A partir de ese momento es que nació la iglesia. Y eso es lo que le estaba diciendo el Señor Jesús a Pedro, le estaba diciendo justamente eso. Sobre eso que acabas de declarar, Pedro, de que yo soy el Mesías, de que yo soy el Cristo, el que va a morir por los pecados de la humanidad, es que va a nacer la iglesia. Y le dice más adelante, la iglesia a la cual le voy a dar las llaves del reino de los cielos. Fíjate bien, pon mucha atención con lo que Dios nos está diciendo. La iglesia, a la iglesia, no solo a Pedro, tú amigo que nos escuchas, tú hermano que nos escuchas, si tienes a Jesucristo en tu corazón, el Señor en esta porción de la Escritura nos está revelando, nos está enseñando que Él nos ha dado las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué quieres unas llaves? ¿Para qué sirven unas llaves? Para abrir puertas.
para cerrar puertas y nadie las puede abrir, sino el que tiene la llave. Y Dios dice claramente en esta porción de la Escritura que nos ha dado las llaves del reino de los cielos. Imagínate, hermano, qué tremendo lo que Dios nos está hablando, lo que nos está diciendo en este día. Te he dado las llaves, y todo lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que tú desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo, tu Dios, yo, tu Padre Celestial, voy a estar escuchando lo que tú pidas ahí en la tierra, que vaya conforme a mi voluntad. Lo que tú atares, lo que tú desatares, yo lo voy a hacer desde los cielos. Con mi poder sobrenatural, eso que tú estás declarando en esta tierra va a suceder. Yo quiero invitarte para que tú entiendas esta porción de la Escritura y que tú a partir de ahora tomes esa autoridad si eres un hijo de Dios. Tomes la autoridad que Dios te ha dado a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, a través de esta palabra. Yo quiero recordarte algo. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad, porque Él no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor Jesucristo le estaba diciendo a Pedro: Pedro, yo te voy a entregar las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué quieres unas llaves? ¿Para qué sirven unas llaves? El Señor Jesucristo, a través de su obra en la cruz del Calvario, le ha entregado a la iglesia. No a Pedro. Aquí dice en la Escritura que es a Pedro a quien le está entregando las llaves, pero Pedro representando a la iglesia, ¿sí? Como una figura, como tú y como yo. Aquí le puedes poner tu nombre: Martín, Andrés, María, Petrona, cualquiera que sea tu nombre. El Señor, si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, el Señor te está hablando en este día, revelándote este poder grandioso del cual el Señor nos ha hecho partícipes a través de su Santo Espíritu. Te ha entregado las llaves del reino de los cielos. ¿Qué vas a hacer con esas llaves? El Señor te está invitando para que tomes esa bendición. Esa bendición. Abre las puertas del reino de los cielos y toma de ese reino lo que tú necesitas. Lo primero que tienes que tomar es la autoridad que Jesucristo nos ha dado a través de esa obra maravillosa en la cruz del Calvario. El Señor dice en otra porción de la Escritura, cuando Él envió a los 70 a predicar las buenas nuevas del Evangelio, o a sus 12 discípulos también a predicar las buenas nuevas del Evangelio, dice: he aquí te doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, sin que nada te dañe. El Señor te está diciendo: yo te estoy dando todo lo que tú necesitas, mi Santo Espíritu, para que en mi nombre te levantes y le digas a esa enfermedad, le digas a esa necesidad, le digas a ese problema: te vas en el nombre de Jesús. Eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Qué vas a atar tú a partir de que ahora que estás escuchando esta revelación gloriosa de la palabra de Dios, que Él te ha dado las llaves del reino de los cielos? ¿Qué vas a atar? ¿Qué vas a desatar aquí en la tierra para que también allá en los cielos sea atado y sea desatado y sea hecho? ¿Tú tienes algún problema con tu esposo, con tus hijos? En este momento dile en el nombre de Jesús: yo ato todo espíritu inmundo de pleito, de contienda, de rebeldía, y te echo fuera en el nombre de Jesús. A ti te hablo, espíritu inmundo de pleito, de contienda, de división, y te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús. Yo declaro unidad en mi familia. Eso es lo que estamos desatando ahora. Atamos primero aquello que está causando el problema. ¿Qué es lo que está causando el problema cuando hay pleito en las familias? ¿Sí? Cuando hay división en las familias, rebeldía de los hijos, abuso del esposo, abuso de la esposa. Cualquiera puede tomar esa posición de estar cometiendo algo indebido delante de Dios. Y Dios nos está hablando a través de esta porción de la Escritura y te dice: yo te he dado poder y autoridad para que lo que tú atares allá en la tierra, yo lo ate acá en los cielos, dice el Señor. O lo que tú desates allá en la tierra, yo lo voy a desatar aquí en los cielos. Dile a ese problema, dile a esa escasez, dile a esa enfermedad: te vas ahora en el nombre de Jesús. Te ato y te echo fuera de mi vida. Y yo declaro, eso es lo que vas a desatar. Yo desato sobre mi vida sanidad.
Declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret sanidad. Así es como nosotros vivimos en fe. Así es como nosotros creyentes tomamos la victoria en Jesucristo. Porque eso es la razón por la cual el Señor ha dejado escrita su santa palabra, para que tú y yo la conozcamos y con la ayuda del Espíritu Santo tengamos esa revelación y nos levantemos en el nombre de Jesús y le digamos al enemigo, al diablo: ¿sabes qué? No tienes ninguna autoridad sobre mí. El Señor me ha empoderado con su Santo Espíritu. El Señor me ha dado las llaves del reino de los cielos. El Señor me ha dicho: lo que tú atares en la tierra, yo lo ataré en los cielos, para que eso que tú hagas sea hecho, porque yo soy el Todopoderoso. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Yo soy el Todopoderoso. Ata en la tierra lo que quieres que sea atado, y desata en la tierra lo que tú necesitas que sea desatado, para que estés bien. Amigo que nos escuchas, yo quiero invitarte en este día. Si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, abre tu corazón. Invítalo a que sea el Rey y Señor de tu corazón, de tu vida. Repite conmigo: si tú que estás escuchando este mensaje, el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, para que tú no seas de esas personas que dice el Señor, que le preguntaba a sus apóstoles ahí en Cesarea de Filipo: ¿y quiénes dicen los hombres que soy? Yo. Que no sigas tú como esas personas de Filipos que vieron a Jesucristo en acción, cara a cara, haciendo esos milagros, y su corazón no fue abierto para reconocer que Él era Dios. Él te está llamando en este día. Él te está dando la oportunidad que tú lo conozcas y seas como esos apóstoles que digan, como Pedro, que le confesó y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios, porque siendo el Cristo lo hace hijo de Dios, y como hijo de Dios es Dios. Dile, amigo que nos escuchas, que no lo tienes en tu corazón: Señor, yo quiero confesarte en este día como mi Señor y mi Salvador, así como lo hizo Pedro, y que tú, Señor, perdones mis pecados. Límpiame, Señor, límpiame de todo pecado y de toda maldad, Señor. Te lo pido, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido que tu Santo Espíritu traiga esa revelación de tu bendita palabra a partir de ahora y hasta que tú nos llames a tu presencia o tú vengas por segunda vez. Yo quiero felicitarte en este día. Si tú has tomado esa decisión de abrir tu corazón a Jesucristo, yo te quiero decir que las cosas van a ser más fáciles. Vas a seguir teniendo problemas, vas a seguir teniendo dificultades, pero a partir de ahora que has abierto tu corazón, no estás solo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, va a ayudarte. Vayas de gloria en gloria y de victoria en victoria, tomando victoria sobre pecados, tomando victoria sobre situaciones en las cuales el Señor te va a ayudar para que salgas adelante. Gracias por seguirnos. Te recuerdo que en la página del Facebook, ahí vas a encontrar cápsulas que te van a ayudar en tu relación, en tu comunión con Dios. Vas a encontrar tips, vas a encontrar mucha información que te va a ayudar en tu vida como creyente, para que estés, como dice la palabra del Señor, como roca viva ardiendo en el fuego en tu corazón y no te apartes del camino de Dios. Dios te bendiga.